Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en la sexta jornada de este curso de urgencias en salud mental y su abordaje en el Hospital General. Hoy vamos a trabajar a las problemáticas del suicidio. Vamos a meternos en esa problemática que viene siendo tan recurrente en este último tiempo. Vamos a empezar a pensarla, a darle alguna vuelta, a ver. Para eso me presento, yo soy Florencia Orpinel, soy psicóloga, soy parte del equipo de gestión de la Dirección Provincial de Salud Mental. Hoy Celina Pochettino, nuestra directora, no va a poder participar de este espacio, pero bueno, estamos acá acompañando. La propuesta, siempre acompañada por los equipos RISAM, lo trae Alejandro Daniele como psiquiatra, como invitado para ayudarnos a trabajar esta problemática, y como moderadoras a la compañera Mariana Bonet, que es psicóloga de la Dirección Provincial de Salud Mental. Un poco lo que conversábamos con Alejandro, en principio, digamos, contar algo de su recorrido. Sí, Alejandro es médico psiquiatra, él estuvo trabajando en el equipo, digamos, de fortalecimiento de zona norte de la ciudad de Rosario, equipo, digamos, con características de matricialidad desde el año 2014 hasta el año 2019, y desde el 19 hasta la actualidad. Bueno, es médico del Servicio de Salud Mental del Hospital Escuela Eva Perón de Baigorria. Y habíamos charlado algunas cositas. A mí en principio me gustaría hacer como una diferenciación, tomando algunas de las palabras que Celina planteó en alguno de los encuentros, en esta idea de poder diferenciar qué es lo que es una capacitación y qué es lo que es una formación. La capacitación alude, digamos, a la posibilidad de tomar una herramienta que permita producir una modificación en alguna institución, y la formación alude a la idea de poder pensar esta cuestión de cuál es el nivel de conocimiento que una persona maneja respecto de una materia. En ese sentido, a mí me pareció que era importante retomar las palabras de Celina, porque claramente en estos encuentros apostamos a una formación, y a mi criterio, a lo que había que poder sumarle a esta idea de hacer esta diferencia era poder plantear los principios de la ética, ¿no? La ética en el sentido simple de poder pensar que la ética implica, digamos, la toma de posición frente a una situación dilemática y la toma de posición frente al sufrimiento del otro. ¿Sí? Entonces, me parece que tomar esta idea de formación con una idea de una posición ética tiene que ver con que todo el tiempo estamos como cercados por tener que decidir como profesionales y agentes de la salud y la salud mental frente al sufrimiento de las personas que atendemos. Entonces, desde esa línea y basado, por supuesto, en los planes y en las leyes, y puntualmente últimamente en el Plan Provincial de Salud Mental, es que, bueno, pienso que todos nos unimos para poder propiciar este encuentro y justamente, como vos decías, Flor, esta temática tan compleja como es el suicidio, ¿sí? Y los padecimientos que esto trae tanto a la persona que está con esta ideación como a su familia. Así que bueno, dicho esto, ya los dejo acompañados por Alejandro. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, hablar de esa temática es, digamos, tiene un recorrido bastante interesante en la historia, obviamente, de la humanidad, y que hoy en día, digamos, es muy actual, en la cual van interviniendo, como siempre, digamos, muchos factores, pero hoy en día es como que se está evaluando, digamos, una mayor proporción de situaciones en la guardia, y donde por ahí se nos torna un poquito difícil muchas veces en este sentido poder a partir de ahí trabajar. La idea obviamente es en este sentido dar conceptos en relación a esto, a la problemática del suicidio. Digamos, yo por ahí quería hacer también un recorrido un poco histórico, ya sea, digamos, de cómo la humanidad, digamos, ha tenido que, en este sentido, transitar la idea permanente de lo que es la ideación suicida.
y cómo obviamente la parte médica, la parte filosófica y también un poco en sí la historia ha ido en este sentido dando sus aportes. Tengamos en cuenta, digamos, que el suicidio es una problemática, como recién dije, multifactorial, y que de acuerdo a cómo ha ido evolucionando, obviamente, la humanidad también ha tenido, obviamente, sus idas y vueltas en relación a esto. Bueno, si les parece, podemos compartir pantalla. Bueno, aquí digamos, la primera imagen es la imagen obviamente de nuestro hospital, el Hospital Escuela Eva Perón, con sus dos áreas, digamos, en el cual muchas veces los pacientes y los consultantes obviamente ingresan y llegan a la institución, ya sea al chalet de salud mental, como también obviamente a la guardia del hospital. La idea obviamente es dar en este sentido una aproximación en forma general de lo que en este sentido ocurre, ya sea cuando un paciente ingresa a una guardia general o bien también llegando obviamente al chalet. Hoy en día, digamos, la intención del servicio es obviamente pertenecer cada vez más a la institución, es decir, al hospital en sí, ¿no? Este chalet está en una parte posterior del hospital, pero nuestra idea, obviamente, como equipo de salud, es obviamente cada vez tratar de introducirnos más en la estructura hospitalaria en sí. La siguiente. Bueno, ¿cómo podemos definir, obviamente, al suicidio? Bueno, el suicidio obviamente es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida a los fines que se considera al intento de suicida toda acción autoinfligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal, actual o referido por la persona, el referente o bien el acompañante. Esto muchas veces se da en las guardias, ¿no? Que muchas veces vienen los pacientes o las personas, digamos, en cualquier situación consultando, o bien acompañados, y muchas veces tenemos que tener en cuenta lo que la persona obviamente viene manifestando y también lo que manifiesta el acompañante en relación a esto, ¿no? Porque muchas veces hay un mutismo, una inhibición en relación a lo que tiene que ver con esta idea, con este accionar, ya sea por la vergüenza o por lo que sea, y la definición o el acto mismo de lo que significa el discurso del acompañante es muy importante. Siempre es esto, ¿no? Escuchar, ¿no? Tener en cuenta la posibilidad de dar ese espacio de escucha, ya sea al padeciente, es decir, al paciente como a quien lo acompaña. Y obviamente que es una problemática multifactorial, es un problema de salud pública, y que obviamente se puede prevenir. La siguiente. Bueno, acá tenemos en sí lo cierto de que también es otra definición, en esto en el cual un individuo, el suicidio es todo acto o hecho en el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión cualquiera, sea el grado de intención letal, de conocimiento del verdadero móvil, tiene que ver muchas veces con la planificación, ¿no? Y aquí obviamente las conductas abarcan un amplio espectro, ¿no? Ya sea desde la ideación suicida, ¿no? Que acá tenemos en cuenta lo que corresponde obviamente hasta la mínima idea obviamente de no existir, de no estar, la idea obviamente de morir, ¿no? La idea obviamente lo que tiene que ver muchas veces en esto de tener una enfermedad, de padecer una enfermedad, ¿no? Para no estar, para dejar de existir, y para obviamente poder en ese sentido calmar ese sufrimiento, ¿no? Esto obviamente, esta ideación lleva muchas veces a una elaboración de un plan, ¿no? Que lleva en este sentido a la obtención de los medios para poder concretarlo, hasta la posible consumación del acto. Esto es una definición de Pérez Barreiro, digamos, un estudioso psiquiatra cubano que estudió mucho lo que tiene que ver la conducta en relación al acto y la idea en ese sentido al suicidio. Y obviamente que nosotros como personal de salud nunca debemos subestimar. Es decir, todo lo que el paciente nos diga, aunque parezca una cuestión banal,
pero siempre es completamente importante tenerlo en cuenta, ni tampoco dar un juicio de valor en relación a eso, ¿no? Sino la cuestión de la escucha es muy importante. Y obviamente que ya sea tanto la idea como la planificación, como el mismo acto en sí, todo representa un potencial riesgo siempre. La siguiente. Bueno, y obviamente, como recién un poco explicaba al inicio, la historia obviamente del suicidio es desde que existe obviamente la humanidad, y obviamente intervienen diferentes ciencias en relación a esto, que lo han estudiado. En un primer momento estuvo la filosofía, después siguió obviamente la antropología, la sociología, la psicología y obviamente la medicina en este sentido, con este componente ético que hoy en día está teniendo mucho en cuenta en relación a lo que tiene que ver con el suicidio asistido, ¿no? Eh, pero bueno, esto obviamente ha llevado a que a lo largo de la evolución de la humanidad hayan existido obviamente modificaciones en relación a las influencias, ya sea culturales, sociales y religiosas, ¿eh? En la prehistoria, el suicidio no era cuestionado, ¿no? Sino que era visto obviamente como una, digamos, como una etapa en la cual ciertas personas, ya sea los ancianos o ciertas personas que padecían algún tipo de enfermedad o de sufrimiento, llegaban en forma voluntaria a terminar con su vida para dejar un cierto espacio, podríamos decir, al resto, ¿no? Por lo tanto, no se los juzgaba. Hay un escrito, que al final lo dieron los antiguos egipcios, determinando lo que significa el diálogo del desesperado de la vida con su alma, en el cual esto se pudo determinar unos 2000 años antes de Cristo, en el cual esto determinaba a partir de allí cómo una persona en un estado de cierta desesperación podía en ese sentido terminar con su vida, y que por tal motivo esto no lleva obviamente al juzgamiento. En la antigüedad, aquí la muerte voluntaria se estigma, Un bicho. convierte en un estigma, ¿eh? Por lo tanto, esto obviamente es igual a un Sí, sí, delito, esto se castiga. Estoy escuchando voces, me parece que tendríamos que por ahí apagar algún micrófono. bueno, Esto bueno, obviamente esta lleva tarde. a Grecia y Roma a La ser red. obviamente Ustedes la movieron, pioneros. yo no la moví, así que si hicieron una cagada, le hicieron ustedes. Bueno, Los Perdón. romanos fueron los encargados de determinar una legislación del suicidio, en lo cual esto llevaba a tener en cuenta en un primer momento como una perturbación mental. ¿Mm? Es decir, en la antigüedad tanto los griegos como los romanos juzgaban y lo relacionaban a una forma delictiva. Es decir, esto estaba en contra de los dioses. Lo que proponían los dioses terminar obviamente con la vida. La siguiente. Bueno, y aquí tenemos obviamente el cristianismo, fíjense aquí nosotros tenemos a San Agustín, en el cual obviamente como todo lo relacionado a la iglesia correspondía en este sentido a que el suicidio era obviamente un pecado, por lo tanto merecía un castigo divino. ¿Mm? El medioevo fue la época en la cual existió una mayor crudeza y rechazo hacia el suicidio, ya sea desde la iglesia como a través desde el Estado, ¿no? Y al llegar ya a la modernidad, la Iglesia lo sigue cuestionando, como por ahí es en épocas actuales, pero ya aparece una rama de la filosofía que ya no lo cuestiona, como es el caso de Montaigne, en el cual él ya determina en sus escritos de que la decisión de la muerte voluntaria tiene que ver con una decisión personal. Burton, también que fue otro filósofo, determinó en un tratado que es la anatomía de la melancolía, cómo a partir de allí, en ciertos estados melancólicos, la persona lleva a tomar esta decisión, que esto un poco también después lo agarra Freud, en ese sentido, para hablar de duelo y melancolía en relación también al suicidio, ¿no? La siguiente.
Fíjense que en el siglo XVIII se descriminaliza el suicidio, es decir, se lo deja de tener en un lugar, digamos, como de penalidad, pero pasa a patologizarse, es decir, que lo toma, digamos, como el ámbito médico, ¿no? Y lo relaciona el suicidio a todo tipo de patologías a nivel orgánico, y obviamente a nivel psíquico, es decir, se relaciona obviamente la locura con esto, ¿no? Aparecen aquí los distintos tipos de delirios, las locuras histéricas, que llevaban muchas veces a estos cuadros obviamente de impulsividad o de autoagresión, y que lo relacionaban obviamente a la patología, ¿no? Esta es la época obviamente de la Ilustración, en el cual todo tenía un sentido más iluminado en este sentido. Empezaba a aparecer a partir de aquí un cierto sesgo de la cuestión más subjetiva, ¿no? Aunque aparece un cierto predominio de lo médico, pero es el punta y pie para que empiece a aparecer más el hilo subjetivo de este tipo de conductas, que es lo que hoy en día está en este sentido como teniendo en cuenta, ¿no? De tener en cuenta de que el suicidio está relacionado con digamos, un componente individual, ¿no? Subjetivo, y no está ligado, digamos, paralelamente o relacionalmente a lo que significa una patología psiquiátrica, ¿no? O una patología mental. ¿Mm? Alejandro, Sí. Alejandro, una pequeña cosita, ¿podés acercarte un poco más al micrófono para que te puedan escuchar mejor? Bien. Ahí va. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Bien. perfecto. Bien. Bueno, un poco para resumir esta diapositiva. Bueno, en el siglo XVIII se descriminaliza el suicidio, se lo patologiza en ese sentido, se lo pone dentro del plano de la patología mental, es decir, es el auge de la medicina en este sentido, y está obviamente todo íntimamente relacionado a lo que tiene que ver con la locura. Pinel y Esquirol son obviamente los referentes de esto, de ello, ¿no? Más en el siglo XIX, cuando aparece ya el romanticismo, aquí ya se le da, digamos, un hilo conductor a las cuestiones más psicológicas, más subjetivas, más individuales en ese sentido, y donde se lo relaciona el suicidio con una etapa más libertaria, como una etapa más de desprendimiento de cierto sufrimiento. Estoy aquí hablando en un plano ya más subjetivo, más personal. La siguiente. Y bueno, acá tenemos obviamente del lado obviamente de lo cultural, de lo pictórico, digamos, como muchos artistas, en este caso Manet y Van Gogh, fueron en parte ciertos manifestantes de toda esta movida cultural, y también de la movida de lo que tiene que ver en el sentido de cómo ir aceptando desde el punto de vista social este tipo de conducta social, ¿no? Fíjense, el suicidio, el cuadro de Manet, en el cual él expresa cómo uno de sus alumnos se termina quitando la vida en su atelier, ¿no? Y él obviamente después lo termina pintando, es decir, cómo se va poniendo en el marco cultural de la época algo tan actual, para ese momento, como lo es también ahora, y tan de la sociedad y de la gente, el acto de la muerte voluntaria. Van Gogh, en este cuadro, en su último obviamente de sus pinturas, que fueron Los Cuervos de Van Gogh, manifiesta a partir de ahí obviamente el hecho de la muerte, ¿no? De su muerte. Ustedes saben que Van Gogh tiene una cuestión ahí bastante rara en relación a cómo él falleció. No se sabe si lo mataron o si realmente se suicida. Con este cuadro manifiesta un poco esto, ¿no? Lo que significa a partir de allí el cierto color rojo, que significa obviamente la sangre, y donde esto manifiesta obviamente la finalización o el término de su vida. Este fue su última obra. Manifiesta esta cierta alteración también emocional teniendo y presentando Van Gogh, Vincent Van Gogh. La siguiente.
Y acá tenemos obviamente a Edvard Munch. Edvard Munch, fíjense, ¿no es cierto?, lo que acá un poco expresa él, ¿no? Que fue un pintor expresionista, en el cual los expresionistas fueron aquellos pintores los cuales empezaron a expresar, obviamente, lo que emocionalmente les pasaba. Por lo tanto, lo que emocionalmente les pasaba a ellos, les pasaba emocionalmente a la sociedad, ¿no? Y fíjense que él enumera esto, que significa que nunca tuvo miedo a morir, porque como decía, no podía ser más terrible que lo que había sufrido en vida. Ya experimenté la muerte al nacer. Para mí el verdadero nacimiento es morir. Bueno, Edvard Munch era un estilista importante, digamos, que después lo vamos a ver cuando veamos estas conductas que muchas veces tienen que ver con conductas parasuicidas. Muere grande, pero obviamente en un estado de cierta dejadez y de cierto abandono, ¿no? Y obviamente sus cuadros, sus obras más importantes son El pánico a la vida. Fíjense que allí hay una expresión en relación a un suicidio, y El grito, que es la imagen que está abajo, que significa obviamente el estado obviamente de ansiedad y desesperación. ¿Eh? Los expresionistas tuvieron esta gran facilidad de expresar las emociones, y fueron un paso previo a la aparición obviamente del surrealismo en el siglo XX, con eh, todo el componente más psicológico en el pintura. La siguiente. El suicidio en el siglo XX y en el siglo XXI, fíjese que aquí se comienza a evaluar ya el suicidio como una conducta más sociológica. Acá aparecen los conceptos de Durkheim, ¿no?, donde se conceptualiza la muerte como un proceso más voluntario, social. Él habla del acto positivo, tiene que ver esto obviamente con el acto en sí de tomar la decisión de terminar con su vida, o el acto negativo en relación de dejar de hacer cosas, o dejar obviamente que ciertas cuestiones negativas de la vida avancen para que esa vida obviamente a partir de allí termine, como por ejemplo las enfermedades, el descuido, el no cuidado. Habla del concepto de anomia, ¿no?, esta cuestión donde a partir de allí se pierden ciertas normas y ciertas reglas sociales, ¿no? Y él lleva a una clasificación del suicidio, ¿no? El suicidio altruista, es aquí la imagen en la cual tenemos de los samuráis, ¿no?, en los cuales ellos como que daban ciertas cuestiones de altruismo, ¿verdad?, de poder obviamente darse como un cierto poder al poder obviamente terminar su vida en relación a una liberación de un pueblo, ¿no?, del pueblo japonés en este sentido. Un suicidio egoísta, donde generalmente no existían exigencias sociales, y un suicidio anónimo, en el cual aquí se rompe completamente la relación con el plano social, que esto tiene que ver generalmente cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando hay una pérdida financiera, cuando hay una pérdida y una ruptura subjetiva por un quiebre en la persona. La siguiente. El suicidio y el psicoanálisis, fíjense que aquí estamos en un momento mucho más actual, y donde obviamente aquí se tiene en cuenta la singularidad psíquica, en el cual cada conflicto es único, es personal, ¿no? Esto es lo que recién un poco yo expresaba a partir obviamente de la pintura, cómo los expresionistas iban manifestando obviamente el malestar, y cómo esto fue nuevamente inculcándose en la singularidad y en el pensamiento subjetivo. El suicidio no se corresponde a un cuadro psicopatológico específico. Y a partir de allí aparecen los elementos del suicidio del psicoanálisis: un acto de masoquismo grave, ¿no?, hacer una descarga enérgica mortífera hacia el propio yo y no hacia su medio. Obviamente que esto está precedido por una pérdida irrecuperable de un objeto libidinal, y obviamente el riesgo mayor lo presentaban aquellos cuadros melancólicos. El proceso obviamente, o el escrito obviamente de forma en relación a duelo y melancolía.
y esta cuestión relacionada al acting out, el pasaje abrupto e impulsivo a la acción. La siguiente. Por lo tanto, el suicidio corresponde en este sentido, ¿no?, a un proceso o continuo, donde aquí podemos obviamente adquirir el concepto de suicidabilidad, cual esto atraviesa distintos tipos y etapas progresivas. Las ideas de muerte, los deseos de morir, la ideación de suicidio, el plan suicida, la crisis suicida y el acto deliberado de morir, ¿no? Es decir, hacia las ideas, los deseos, la ideación y el plan entran en un plano obviamente mental, automático y de conformación, ¿no?, que esto lleva un proceso y que a partir de allí va en un plano deliberado a llevar en ese sentido al accionar o al acto en sí. El pasaje o no pasaje al acto. La siguiente. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto, Bien. se entiende perfecto. Bien. Benoit, en el 2002, enuncia el proceso o la crisis suicida, en el cual él las clasifica en tres fases: una fase pre-suicida, en el cual aquí hay que tener en cuenta de que siempre se va a caracterizar por un evento traumático, siempre hay un evento desencadenante, que esto obviamente va a generar una idea de muerte, ¿no?, un estado ambivalente, un estado de agitación o de inhibición psíquica en ese sentido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces no es que hay que tener relación en esto, en cómo se genera obviamente el accionar o la conducta suicida. Hay pacientes que muchas veces están agitados y lo llevan a cabo, y hay pacientes que están inhibidos y también lo llevan a cabo al acto. Sí, esto hay que tener en cuenta porque muchas veces desconcierta, y más si no estamos por ahí en un ámbito preparado, como pueden ser muchas veces por ahí las guardias, generales sobre todo. El pasaje al acto en sí, ¿no?, cual a partir de allí se está eligiendo, o ya se eligió en este sentido, un método, ¿no? Y en lo cual esto muchas veces lleva a un proceso de mucho tiempo. Es decir, el suicidio puede presentarse o puede darse desde un proceso impulsivo, es decir, de pasar en forma casi automática al acto, o bien de ser un cuadro en el cual se viene procesando paulatinamente y crónicamente cómo hacerlo. La fase post-suicida, en el cual es muchas veces un momento catártico, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que llegan una vez que han cometido cierto acto, cierto accionar, y sirve como a partir de ahí el trabajo del por qué lo realizó, de por qué sucedió tal evento, y permite a partir de ahí el hablar en parte del conflicto que lo llevó a generar ese acto. Muchas veces lleva a la resolución del problema o bien a generar o plantear una nueva crisis. La siguiente. Bueno, ya no se ve bien, pero en relación a lo que tiene que ver la Asociación Francesa de Psiquiatría, en el 2001, también dio una nueva evaluación potencial de la conducta tentativa de suicidio, en el cual habla sobre los riesgos de suicidio que abarcan generalmente a los factores de riesgo y a los factores protectores, que eso después los vamos a ver, la urgencia suicida, que es el riesgo inminente, ¿no?, y la peligrosidad suicida, que depende del método elegido, y obviamente su accesibilidad y su, digamos, letalidad. Vamos a ver después que, aunque todos, hay que tener en cuenta de que todas las acciones son en sí peligrosas, en ese sentido, pero muchas veces hay algunas que son más peligrosas que otras, ¿no?, de acuerdo obviamente a qué método elige la persona para realizar dicho accionar. En relación a la urgencia suicida, obviamente esto tiene que ver muchas veces cómo el paciente se presenta, cómo se presenta esa situación. Y esto tiene que ver mucho cómo
nosotros como médicos, como personal de salud, salud mental, o de salud obviamente en cualquier hospital, cualquier SANCO, en cualquier centro de salud, se nos presentan los pacientes o se nos presenta un familiar relatando una situación de alguien que está en riesgo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí nosotros tenemos que obviamente realizar una especie, digamos, bastante organizada de contención, no solamente del paciente, sino del entorno, porque esto también hace al agotamiento del entorno en muchos casos. ¿Qué es una conducta parasuicida? La conducta parasuicida es un patrón de comportamiento en el cual no existe la voluntad expresa de morir, pero realiza actos indirectos que lo exponen al riesgo. Por ejemplo, es el consumo problemático, ¿no? Sí, o esto lo vemos muchas veces en ciertos pacientes o en los adolescentes, por ejemplo, que bajo el efecto de algún tipo de sustancias o no, muchas veces andan a alta velocidad, sin teniendo en cuenta ahí el riesgo, o bien buscando un riesgo latente para que algo en este sentido suceda, ¿no? Esto es muy común, estas conductas. O bien también lo que se da en esta cuestión del hecho de la sobreingesta de medicación, ¿no? O los cortes muchas veces que se dan autoinfligidos, sobre todo que se dan en el sexo femenino, que después lo vamos a ver, pero son conductas obviamente que no hay una voluntad expresa, pero realizan actos indirectos, que lo exponen a cierto riesgo, o abandonar un tratamiento, o no obviamente realizar un tratamiento en relación a una enfermedad crónica, etc. La siguiente. Bueno, esto, digamos, es esquematizar un poco lo que tiene que ver las conductas, ¿no? Intención, no existe una intención consciente de morir, pero sí hay actos, reflejos que buscan obviamente relacionarse a ese riesgo. Lo más común que vemos hoy en día es el consumo obviamente problemático, sobre todo en la población adolescente. La siguiente. Hay muchos mitos en relación al suicidio, ¿no? Lo cual esto también se viene elaborando desde la humanidad histórica. Pero bueno, algunos de los mitos más importantes son, por ejemplo, que la persona suicida quiere morir, y en realidad, es decir, esto tiene que ver muchas veces con buscar, como decir un poco hablábamos, el hecho de realizar algún tipo de cambio a su vida. Sabe que esa persona no está viviendo bien, no encuentra los mecanismos para poder, en ese sentido, poder dar vuelta a esas situaciones, ya sea personales, familiares, y bueno, a partir de allí aparecen estas ideas, que como dije anteriormente, puede ser algo completamente impulsivo, disruptivo, abrupto, o bien puede ser algo pensado y cronificado en el emocional. Realmente los cuadros más abruptos, impulsivos, realmente están muy relacionados a estados de mucha agitación y de mucha ansiedad, mientras que aquellos pacientes que vienen pensando en forma crónica el suicidio, realmente vienen con cuadros más anhedónicos, más depresivos, y eso es como que los lleva a pensarlo, ¿no?, más detenidamente. Quien dice o amenaza con quitarse la vida no lo hace. Generalmente hay muchos estudios que determinan de que aproximadamente el 2/3 de los pacientes que se han suicidado han dado aviso con anterioridad. Y esto, ¿no?, que recién un poco decía, el suicidio no ocurre solo por impulso, sino que muchas veces esto se va informando, se va manifestando. Es muy importante que el entorno tenga en cuenta ciertos comportamientos raros en relación al paciente, ¿no? Después los vamos a ver, eso, más o menos los factores de riesgo. Ocurre durante un proceso depresivo. Bueno, sabemos que esto no es tan lineal así, aunque la depresión dentro de los cuadros psicopatológicos es lo que más se relaciona al suicidio, seguido por la esquizofrenia y en tercer lugar por el consumo de sustancias, pero no es tan lineal, no es así. Y esto se puede dar, como recién venimos diciendo, desde un lugar
disruptivo, abrupto, impulsivo, ¿no? Generalmente el 50% obviamente de los suicidios dentro de los cuadros de patología está relacionado obviamente a la depresión, 10% de la esquizofrenia, y después en tercer lugar sigue obviamente el consumo problemático de sustancias. Y tengamos en cuenta que el consumo problemático de sustancias aumenta entre 30 a 80 veces la posibilidad de que se den conductas suicidas. Hablar puede estimular este tipo de intentos o actos. Bueno, es completamente lo opuesto. Hay que hablar se descomprime muchísimo en el consultante, en el usuario cuando viene a consultarnos, el hablar y el preguntar sobre si tiene estas ideas, si las ha presentado, si alguna vez pensó en esto. Descomprime mucho. Entonces, es muy importante esto, ya sea en el consultorio, en la guardia, en donde sea, encontramos pacientes con cierto riesgo, preguntemos. Por ahí el paciente no lo quiere decir, ¿no? O entra en un silencio, pero bueno, es importante que nosotros hagamos esa pregunta, porque muchas veces hace de que a la corta o a la larga dentro de la sesión el paciente lo pueda un poco aclarar. Es de cobardes o de valientes el suicidio. Esto no debe asociarse a este tipo de acciones ni a hechos románticos o heroicos. Esto muchas veces tiene que ver con cuestiones relacionadas a los medios de comunicación, muchas veces, ¿no? Y esto también tenía que ver mucho que cuando hablábamos en japoneses que hacían los samuráis, ¿no? En estas cuestiones de dar su vida, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que la persona que está en este estado, esta ambivalencia entre vivir y morir, está sufriendo, está padeciendo. Y es una forma de manifestar ese padecimiento. Los niños no se suicidan. Bueno, este es un mito también, en el cual una vez que aparece obviamente el pensamiento simbólico y el concepto de muerte, puede cometer el suicidio. Sabemos hoy en día que la población de mayor riesgo en relación a esto, después lo vamos a ver, es la población adolescente, donde ha crecido casi en un 100% las conductas y los accionares suicidas en la población de corta edad. Es hereditario. Bueno, este es un mito del cual muchos lo tienen y que no es así, ¿no? El suicidio no se hereda, sí se transmite, ¿no? Sí, esto es como tiene que ver con una trascendencia y se relaciona obviamente a que ciertos miembros de la familia evalúan de que otros familiares han podido resolver cierta conflictiva a través del suicidio. Es como que ven el suicidio como una salida a una cierta conflictiva. Pero no es hereditario, es trascendental. La siguiente. Bueno, ¿y cuáles serían los factores de riesgo según Stegel del suicidio? Bueno, el sexo masculino. Sabemos bueno, que los varones tienen menos intentos que las mujeres, pero por una cuestión obviamente tiene que ver con lo hormonal también y con lo impulsivo, lo intentan más. Las tentativas, los suicidios consumados están más relacionados al sexo masculino que al sexo femenino. Las mujeres realmente lo intentan en un mayor porcentaje, pero lo concretan más los varones. La edad. A mayor edad aumenta el riesgo. Esto se ha podido un poco evaluar en décadas pasadas, pero hoy en día se está determinando de que la etapa evolutiva de mayor riesgo es la etapa de la adolescencia. Vamos a ver cómo estamos estadísticamente en el mundo, en el país y hasta en Santa Fe, en relación a esto. Más frecuente en viudos, solteros y divorciados, es decir, todo lo que tenga que ver con la tendencia al aislamiento, al estar solos, aumenta el riesgo, es decir, son riesgos potenciales. La carencia de hijos, la alta densidad de la población, la residencia en grandes ciudades, las crisis económicas, esto pasó en nuestro país en el 2001, aumentó el porcentaje de suicidios,
pasamos de ser de 6,5 en 100.000 habitantes a estar en 8,5 en 100.000. Después bajamos en el 2011 esta estadística bajó, pero las crisis económicas son muchas veces factores desencadenantes. Esto es lo que hablaba Durkheim desde el concepto del suicidio en un plano más social. El consumo problemático de sustancias, como dije hoy, que aumentan entre 30 a 80 veces la probabilidad de conductas suicidas, el abuso sexual, la violencia de género, los embarazos no deseados de la población adolescente. Es importante también tener en cuenta la minimización del riesgo por parte de la persona que acciona o que intenta el suicidio, o esta cuestión de que lo han visto, lo pudieron rescatar y no hay una autocrítica en relación a eso, es un factor de riesgo grande, el método que utiliza, etc. La siguiente. Acá hay otros riesgos. La expresión manifiesta de la intención suicida, la planificación, es algo muy importante de tener en cuenta. Si alguien viene con una planificación, o si ya ha planificado, ¿no?, el acto, la letalidad del método empleado, los métodos más letales, el ahorcamiento, los disparos con arma de fuego y el envenenamiento. Otros son obviamente también que indican gravedad o riesgo importante el arrojarse a las vías de tren o querer obviamente en este sentido debajo de los automóviles, el aislamiento, el vivir solo, el presentar una enfermedad psiquiátrica asociada, las depresiones, las esquizofrenias, los intentos suicidas previos es un factor muy importante para tener en cuenta. Si alguien ya tuvo intentos previos, es un factor de riesgo alto. Los antecedentes familiares, la trascendencia familiar, lo que recién hablábamos, y las enfermedades crónicas asociadas. La siguiente. ¿Y cuáles son los factores protectores? La buena relación con la familia, el apoyo de la familia. Esto es muy importante porque cuando nosotros los recibimos por ahí en la guardia, o bien, si vienen solos, tenemos que buscar a algún familiar para que se acerque a la guardia, para que se acerque al SANCO, para que se acerque al centro de salud, y bueno, y evaluar si esa familia es continente o no de esa patía. Porque muchas veces estas conductas suicidas aparecen porque el conflicto está intrafamiliar, ¿no? Entonces eso tenemos que despejarlo muchas veces, porque si dejamos al cuidado, digamos, a estos pacientes en riesgo, con un familiar en el cual no es continente, bueno, allí estamos como exponiendo a esa persona a que pueda accionar. El estilo cognitivo, el estilo de personalidad, quiero decir con esto de que, bueno, hay personas que están pasando por situaciones complejas, situaciones que se sienten muy, digamos, como muy consternadas, ¿no?, muy asfixiadas, pero eso no significa de que ellos no vean una salida. Hasta las mismas personas, muchas veces el mismo paciente lo determina. No sé qué me pasó, no sé por qué pude pensar esto, ¿no? Pero bueno, en ese momento la persona estaba completamente alojada por otras cuestiones y obviamente lleva a pensar al suicidio como la única salida. Las buenas habilidades sociales, ¿no?, que corresponden al hecho de una persona sociable, poder obviamente adquirir cierta ayuda, dejarse ayudar, el hecho de que ya vaya a una guardia o que se deje acompañar por alguien a una guardia o a un servicio de salud mental, ya eso indica de que el paciente necesita ayuda, quiere ayuda y la puede recepcionar en ese sentido. Confianza en sí mismo, en su propia situación y en los logros, esta cuestión de hacerle ver muchas veces al paciente esto, ¿no?, de que ante determinadas situaciones puede estar en un momento de crisis, ¿no?, pero que esto puede acotarse, se puede salir, ¿no?, y hacerle ver a lo mejor a través del discurso y del conocimiento de que él ha estado en otra situación en otro momento. La búsqueda de ayuda,
cuando surgen dificultades, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Esto es muy importante, sobre todo en la población adolescente. Nosotros tenemos que trabajar en red en relación a la escuela, donde muchas veces las maestras, los docentes son los primeros que evalúan estos cambios en los chicos, ¿no? Teniendo en cuenta de que es una población de riesgo, ¿no? Y donde ahí tenemos que hacer la tarea preventiva. La siguiente. La epidemiología, fíjense, es la segunda causa de muerte, el suicidio, entre las personas de 15 a 29 años, esto es a nivel mundial. Más de 300.000 personas se suicidan cada año. Y fíjense de que las principales formas y más letales son, obviamente, los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Los datos sirven, obviamente, ¿para qué? Para obtener información y poder, obviamente, dar y generar una acción en relación a esto, y también para dar una tarea preventiva. Esto es muy importante de la prevención. Por lo tanto, por ahí estos datos, los números nos pueden un poco como asustarnos. Pero el objetivo es, obviamente, obtener información y dar tareas y actividades que tengan que ver con la prevención y, obviamente, con el tratamiento. Y la prevención tiene que ver, obviamente, nosotros con el conocimiento. Nosotros tenemos que conocer. Y por lo tanto, el conocer significa, ante la presencia de este tipo de paciente con este padecimiento, cómo actuar, de qué forma actuar. Y ahora le vamos a ver la siguiente. Fíjense cómo aquí está relacionado a nivel mundial. Fíjense que los países azules, como la Argentina, son los que tienen un porcentaje de suicidios en 100.000 habitantes, dentro de todo bastante estable. Los amarillos son los que tienen poco más. Uruguay es un país en el cual ha crecido bastante el porcentaje de suicidios en 100.000 habitantes. Los países nórdicos europeos son los que se llevan, digamos, la peor parte. Esto tiene que ver también con cuestiones a nivel, digamos, del clima, el consumo de sustancias, ¿no? Es otro de los factores que ha agravado y ha incrementado, obviamente, estos porcentajes. En Argentina, los mayores porcentajes se dan en la zona norte del país y en la zona sur. En la zona sur también interviene mucho lo que tiene que ver el clima, ¿no? Y también el consumo, sobre todo, de alcohol. Realmente se ha podido determinar por estudios estadísticos de que el tercio de los pacientes etilistas intenta en algún momento el suicidio bajo el efecto del alcohol. Es decir, que el alcohol es una de las sustancias que generalmente está en mayor grado implicada a la conducta suicida, porque tiene que ver muchas veces con buscar momentos de desinhibición, ¿no? También hay que tener en cuenta de que ciertas sustancias, sobre todo sustancias más alucinógenas en ese sentido, o también la cocaína, hace de que esto pueda en algún momento generar este tipo de accionar por, digamos, la perturbación mental que generan estos componentes productivos, alucinatorios y delirantes. La siguiente. Bueno, fíjense que aquí, según la OMS, por cada muerte de suicidio se registran 20 intentos. La OMS afirma que la tasa de suicidio ha aumentado en un 60% en los últimos 50 años, y ese incremento se ha marcado mucho en la población joven, siendo hoy la población más vulnerable y de mayor riesgo. Por eso la tarea preventiva en relación a esto. En la Argentina, en los últimos años, la tasa de mortalidad por suicidio creció considerablemente en los grupos más jóvenes, mientras que se redujo en la población de mayor edad, a partir de los 55 años. Históricamente registraba las tasas más altas. Estadísticamente, antes, como que la población
anciana, la gente cuando se jubilaba, aparecía a partir de allí la mayor tasa de suicidio. Hoy en día esto casi se revirtió. En la población donde se está viendo la mayor tasa de suicidio es en la población joven, la población adolescente. Fíjense que dentro de la década del 90, la mortalidad por suicidio creció más de un 100%, siendo los varones adolescentes los que mayoritariamente lo consuman, lo generan al acto suicida, y las jóvenes las que presentan mayores intentos, lo que recién un poco veníamos diciendo. Y uno de los factores de riesgo más importantes es obviamente el sexo. Los varones lo intentan, lo consuman más, y las mujeres lo intentan más. La siguiente. Fíjense esto, lo que recién un poco les explicaba, que en Argentina el pico más alto se presentó en el 2003, con 8,7 suicidios en 100.000 habitantes. Esto fue debido a la crisis económica y social del 2001 y del 2002, pero en el 2011 esta descendió. Son datos publicados por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicción. Y en el 2018, inclusive bajó un poco, en relación a que son 7 suicidios cada 100.000 habitantes. Esto todavía no se sabe qué pasó después de la pandemia, no hay datos todavía. Igualmente se consideran de que las consultas por salud mental a raíz de la pandemia aumentaron un 30%. Estamos en relación a datos del año pasado. La siguiente. Y en Santa Fe. En Santa Fe, bueno, en el periodo 2001-2016, la mortalidad por suicidio yo en ese sentido, en todo el territorio provincial, son más o menos como se produce estadísticamente en todo el mundo, ¿no? La mortalidad fue claramente mayor en los varones, con una relación de 4-1, estos son datos del Ministerio de Salud y Estadística del Gobierno de la provincia de Santa Fe, y los departamentos que aumentaron de incidencia, fue el Departamento General López, de General Obligado y Vera. Mientras que en nuestro hospital, desde octubre del 2022 de octubre del 2021 a marzo del 2022, ingresaron por guardia 151 situaciones, de las cuales 32 de ellas, un 21%, presentaron ideación e impulsividad suicida. A ver, es un porcentaje dentro de todo no alto, teniendo en cuenta, digamos, que muchas veces esto abarca a distintos tipos de intervenciones, distintos tipos de ingresos. Pero, a ver, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la asistencia, ahora vamos a ver cómo a partir de allí, obviamente, se alojan estas situaciones y qué dispositivos a partir de esto se tienen que iniciar y, obviamente, continuar para la contención ya sea del paciente como del entorno familiar. Es muy importante trabajar con la familia, porque como recién un poco les contaba y les decía, las familias muchas veces vienen agotadas por estas instancias, por estos estados ya sea de los pacientes, porque muchas veces no son los primeros actos que realizan, y porque obviamente la sorpresa y el malestar subjetivo que genera el entorno próximo al paciente. Así que ahora vamos a ver, digamos, cómo manejarnos en este terreno de la guardia o de un centro de salud o en un SANCO, en un consultorio. La siguiente. Bueno, ¿y cómo abordamos hoy en día en forma integral la conducta suicida? ¿No? Bueno, acá esquemáticamente tenemos cómo nos puede llegar obviamente un paciente, una consulta de salud de rutina, es decir, un paciente puede venir consultándonos por cualquier cosa y a partir de ahí obviamente salir o desplegar esta ideación a través de una línea telefónica, ya sea hay líneas específicas para esto, en ayuda a la persona que está en crisis, o bien llamar directamente al hospital o a la guardia, o bien por otros ámbitos comunitarios, escuela,
también obviamente otros efectores. Nosotros tenemos que ser detectores de esto, ¿no? Tenemos que obviamente tener en ese sentido una cierta apertura. Y vemos que nuestro sistema obviamente no tiene las condiciones, ya sea edilicias, las condiciones ya sea en lo que corresponde al personal para la asistencia y la atención, obviamente tenemos que realizar la correcta derivación. Hoy en día sabemos que por nuestra nueva ley de salud mental, los hospitales polivalentes están en condiciones, obviamente, de poder en ese sentido alojar este tipo de situación. A partir de esa derivación, que ahora vamos a ver un poco y vamos a desglosar cada uno de estos parámetros, hay que tener en cuenta ya sea el ingreso por guardia, las medidas iniciales de cuidado, la evaluación y la estabilización del paciente, de los síntomas, ya sea físicos y psíquicos, evaluar siempre el riesgo antes de tomar una conducta, es decir, antes de darle el alta tenemos que evaluar el riesgo del paciente como del entorno. Y las estrategias terapéuticas, ya sea en un plano inmediato como en un plano a mediano y a largo plazo. Sería como un flujograma de atención que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando en cualquier lugar que estemos atendiendo nos llega un paciente con estas características, o nos traen un paciente con estas características. Ahora vamos un poquito a desglosar cada una de estas variables. La siguiente. La detección de la conducta suicida. Siempre esto lo tenemos que determinar como una urgencia. Siempre tenemos que trabajar con un equipo de salud. Obviamente, si nosotros no estamos con los medios, ya sea no tenemos personal o no tenemos ediliciamente las condiciones para poder alojarlo al paciente, tenemos que obviamente realizar una derivación a un efector que corresponda. Siempre esa derivación debe de realizarse del paciente en forma acompañada, y en lo posible con un personal de salud. Bueno, un médico, un enfermero, un psicólogo, un acompañante terapéutico, un operador comunitario, alguien que facilite en este sentido, obviamente, el transporte y la derivación de este paciente. Realizar antes un contacto telefónico, si yo lo voy a derivar, tratar de contactarme obviamente con este efector en el cual se va a realizar la derivación para que se espere esta situación, Gringo. para que se busque en lo posible esta situación, en lo que se pueda. Sí, cargale. Sí. Asegurarnos siempre el cuidado. No, por eso, cargale nomás. Es importante tener en cuenta, ¿no? La presencia, obviamente, de que si hay un familiar, que ese familiar se responsabilice también, obviamente, en el cuidado, en la atención del paciente, en el traslado, en que ese paciente llegue a la institución en la cual se produce la derivación. Si no tiene un familiar o si vino solo, bueno, tratar, obviamente, desde efector, bueno, la contención, a la internación o dejarlo en observaciones, y si hay que derivarlo, obviamente que se realice con un personal sanitario. Es decir, esto, procurar, obviamente, que el paciente no quede solo, no se encuentre solo en un primer momento. Obviamente que esto, garantizar el traslado a través del equipo sanitario, es decir, el CIES, siempre tratar de adjuntar una nota o una epicrisis de derivación, informando si dimos una medicación, qué medicación dimos, qué pasó, ¿no? Qué sucedió, de qué forma. Si la persona llega a la guardia general, determinar la permanencia del paciente en dicha guardia hasta que llegue un equipo de salud mental. Por ahí en el hospital nos manejamos desde ese lugar, ¿no? Por ahí llega la guardia, se llama al equipo de salud mental para que lo vaya a evaluar. Generalmente son residentes, pero si se llega a dar en un momento determinado, ya sea de la noche o un fin de semana, bueno, realmente aparece un equipo de urgencias y para evaluar dicha situación. Pero como ya sea enfermeros, médicos de guardia, tenemos que alojar la situación y llamar al equipo de urgencia o al equipo de salud mental para que vaya en este sentido a evaluar dicho cuadro.
contener al paciente. Esto es muy importante, no dejarlo solo, contenerlo, escucharlo, mostrar un entorno que sea tranquilo y ameno. Siempre hay que preguntar qué pasó, qué sucedió, siempre en forma clara, respetar mucho los silencios del paciente. Muchas veces estos pacientes vienen con una especie de cierto mutismo o cierta inhibición, que obviamente les dificulta mucho expresar lo que les pasa, por lo tanto hay que tener tiempo, no tener prisa. Y sí, como volvemos nuevamente a lo que recién un poco expresábamos, preguntar sobre las ideas y los pensamientos de Mott. ¿Cómo son? ¿De qué forma? ¿Alguna vez tuvo estos pensamientos? Si ya tiene un plan. Vamos a establecer una relación de confianza, respetar los silencios. Pero para eso necesitamos muchas veces tiempo, que sabemos de que muchas veces en las guardias, en los hospitales, carece. Pero bueno, creo que son pacientes que lo ameritan, son situaciones que lo ameritan, porque allí radica el riesgo. En que si no escuchamos, no contenemos, el pasaje al acto se puede dar, puede concretar. La siguiente. Bueno, ingresa por guardia, ¿no? Si está en un consultorio, bueno, tratar obviamente de obtener todas las medidas que tengan que ver con la seguridad, siempre tratar de llevarlo a un lugar donde sea seguro. Muchas veces los pacientes que tienen estas ideas, que están con esta ideación, también aparece un estado de cierta agitación, de cierta excitación. Entonces no puedo salir de acá. Muchas veces lleva esto a buscar a Silvina. presentar estados o episodios de agresividad o de impulsividad, No entiende nada. o sea, hacia sí mismos, hacia otros, hacia objetos. Por flor. Por lo tanto, el ambiente debe ser un ambiente íntimo, seguro. No puedo salir de esa pantalla. Hay que generar confianza. Esto, no nunca dejarlo solo al paciente. Qué tremendo. Nunca emitir juicios de valor o minimizar el relato del paciente. Te aviso, pero... Es muy importante. El paciente se calma cuando realmente se siente que está escuchado, siente generalmente que puede hablar y expresar lo que le está pasando dentro de su mente, poder verbalizarlo, como que descomprime muchísimo. Nunca trabajar solos, nunca. Siempre buscar alguien, enfermero, otro colega, si estamos por ahí en un pueblo, bueno, tratar de buscar alguien que por ahí nos pueda acompañar en esto, ¿no? Estamos en un centro de salud, bueno. Adri, ¿querés venir a actualizarme el Office? Porque no me deja escribir, tuve que armar el horario en el celular. Con algún familiar. Discúlpame, Alejandro, que te molesto un segundito. Es para pedirle a Silvina, que tiene activado su micrófono y no lo estamos pudiendo desconectar. Si por favor lo puede desconectar, que hace interferencia con la exposición. Gracias, Silvina. No sé. Dale, Dani. Seguimos, Dani. Listo. Esto, buscar siempre apoyo es lo que significa, ¿no? Esto es muy importante. Creo que la idea de esto es mostrarles no solamente, digamos, lo que es obviamente el hecho mismo de la conducta suicida, sino cómo nosotros tenemos que trabajar, que por ahí esto se hace como muy, muy difícil hacerlo en forma solitaria. Por lo tanto, hacerlo con otro, esto descomprime mucho también nuestras tensiones. Por lo tanto, la gran idea de los equipos interdisciplinarios tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente para trabajar en forma conjunta, combinada, ¿no? Porque estos casos, como todos, obviamente hay que trabajarlos, retrabajarlos, hay que dejarlos en observaciones muchas veces hasta que por ahí la idea ceda, hasta buscar un referente que sea dentro de todo bastante potable. Bueno, y eso muchas veces hay que hacerlo en forma conjunta. Por ahí en los pueblos, en los lugares chicos, esto se hace difícil, pero bueno, en la medida que se pueda, hay que hacerlo. Y si vemos que por ahí es una situación compleja, complicada, bueno, buscar una derivación a un lugar donde existan los medios, sea físicos, como también los medios profesionales, para que esto se pueda, digamos, abordar. Las instituciones también tienen que estar muchas veces apropiadas para esto. En el hospital tenemos
áreas que son dedicadas para la internación de los pacientes por salud mental, cuáles tienen que ser habitaciones específicas, por ejemplo, tienen que ser habitaciones que, por ejemplo, no estén en un primer piso, por el riesgo por ahí, de lo que significa de que un paciente pueda intentar arrojarse desde una ventana, o que tengan las medidas de seguridad, que no tengan muchos muebles, ¿no? Por el riesgo por ahí que pueda aparecer de un estado de cierta excitación o de agresividad. Tienen que estar por ahí cuidados y evaluados de forma permanente, sea por acompañamientos terapéuticos, acompañantes terapéuticos, o si no, por algún familiar pertinente, responsable, que lo cuide al paciente. ¿Mm? Pero ¿qué pasa que si hay resistencia por parte del paciente en internación? Bueno, muchas veces ahí nuestra función es asesorar a la familia o al responsable para que se produzca o se intervenga judicialmente. Si nosotros vemos que hay riesgo de la integridad por parte del paciente, nosotros tenemos que, ya sea informar, indicar la intervención judicial. Obviamente que esto es lo último que uno evita, pero muchas veces no queda otra opción. Tiene que ir a un juzgado, hacer una denuncia, y a partir de allí interviene obviamente por orden del juez, la fuerza pública con la fuerza sanitaria, es decir, el CIES, para el traslado del paciente para su evaluación. Se hace no solamente con los pacientes con conducta suicida que no quieren en este sentido, digamos, la atención, sino con cualquier cuadro subjetivo psíquico que se desestabilice y se encuentre en riesgo, ¿no? Hay pacientes que tienen esta idea, ¿no? Se resisten a la ayuda porque obviamente lo quieren concretar. Entonces nosotros como personal obviamente sanitario y de salud tenemos que obviamente siempre bogar por la integridad física del paciente. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de que hay un riesgo, y a lo mejor la familia no tiene esa sospecha o minimiza ese accionar, tenemos obviamente que indicar que la familia acuda desde el punto de vista judicial, ¿no? O bien si no hay un familiar, ¿no? O no hay nadie responsable, nosotros como personal de salud, personal sanitario, lo tenemos que realizar. Siempre como última intervención, igual que la internación. La internación siempre es el último recurso, pero muchas veces no nos queda otra que realizarla porque el riesgo está, y obviamente si el paciente se externa, la concreción del acto es casi factible que se realice. Bueno, obviamente que al estar en una guardia tenemos que hacer una evaluación general, examen físico completo, siempre evaluar si hay lesiones físicas, ya sea actuales, crónicas, consumo de medicamentos, consumo de drogas, y siempre vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente. Muchas veces si vienen bajo el efecto de drogas, lo vamos a ver que están como oscilados, desorientados temporalmente o temporespacialmente. Esto obviamente hace predecir obviamente de que ha habido una sobreingesta. Por lo tanto hay que dejarlo en observación. La siguiente. Fíjense aquí la evaluación psíquica, ¿no? Tenemos que ver si el paciente está consciente, está lúcido, está orientado temporespacialmente. Muchas veces los mismos cuadros de angustia, de malestar, o estas cuestiones críticas o de crisis que le lleva a pensar en esta deliberación entre vivir o morir, los lleva obviamente en un plano de muchísima desorientación, de muchísima confusión. La somnolencia, ¿no? Y han intentado realizar digamos, el suicidio bajo el efecto de algún tipo de medicación, sobre todo benzodiazepinas. Ojo muchas veces cuando viene la combinación de benzodiazepinas con alcohol, realmente por el riesgo de la depresión respiratoria. Tanto el paciente se tiene que quedar obviamente en observaciones. El aspecto físico, cómo ingresa, cómo se encuentra, está desalineado, si viene prolijo, cómo se presenta, si se presenta obviamente solo, si deambula por sus medios, si viene, por ejemplo, lo trae una ambulancia en estado, digamos, en una camilla porque no puede caminar, porque
intentó realizar algún tipo de acción, digamos, física en su contra. La motricidad, es decir, si está inquieto, si está inhibido, si hay desasosiego, esos son factores a tener en cuenta. Y no es porque alguien que esté inhibido no piense, ¿no?, en que obviamente se va a suicidar. Las melancolías muchas veces transitan en estos estados. Los melancolizados realmente están como muy quietos, pero piensan en este sentido en el acto y muchas veces lo concretan. Ustedes saben que los pacientes que cursan depresiones digamos, tienen la idea a veces del suicidio, pero no la concretan porque físicamente no tienen la fuerza para. Entonces hay que tener mucho cuidado con la medicación. Porque si a un paciente que tiene una idea de suicidio le agregamos un antidepresivo, estamos como dándole la fuerza física para que concrete ese acto. Entonces ahí hay que ver muchas veces qué medicación en ese sentido le damos. La actitud, fijémonos si está colaborativo o resistente, está amenazante, si está desconfiado. Un dato, un factor, digamos, protector, es que sea colaborador. ¿No? Si está resistente, si está amenazante, se relaciona ya a un factor más de riesgo. Si está verborrágico, si se habla demasiado, si está callado, si está disártrico, pensar que por ahí, digamos, ha consumido algún tipo de medicación, algún tipo de drogas, si tiene neologismos, que son la producción y la creación de nuevas palabras, que muchas veces se dan los cuadros más psicóticos en las esquizofrenias, o si es espontáneo. Evaluar el pensamiento, si está acelerado, está enlentecido, muchas veces está acelerado por el malestar, por la angustia, que es la llamada la taquipsiquia, ¿no? O bien porque está, por ejemplo, entre un cuadro bipolar, en un cuadro maníaco, ¿sí? Si está enlentecido, por ejemplo, en una depresión, si está interceptado, ¿no?, en la psicosis, ver las ideas, qué contenidos de ideas tienen, donde muchas veces el pensamiento delirante, ¿no?, incluye a las ideas suicidas. Hay muchos autores que determinan, en este sentido, que el suicidio es un acto psicótico, en este sentido, por esta ideación. La sensopercepción, ¿no? Ver esto, no descartar siempre las alucinaciones, a veces alucinaciones auditivas, que le dicen, le informan al paciente que tiene que suicidarse, que tiene que matarse, que tiene que, de tal forma, cómo hacerlo. Esto se ve mucho, sobre todo, también cuando hay consumo de sustancias, sobre todo con el alcohol, con la cocaína, ¿estamos? Y muchas veces esto lo lleva a concretarlo. La afectividad, si tiene un humor expansivo o está deprimido, un humor expansivo, por ejemplo, en un cuadro maníaco, la indiferencia afectiva, cuadros más psicóticos, la labilidad emocional, si tiene insomnio o hipersomnia, es muy importante determinarlo porque son factores también indicativos de lo que tiene que ver con estos pródromos muchas veces del suicidio. El insomnio de largas semanas es un factor predictor de que puedan aparecer algún tipo de idea. La hipersomnia puede estar muchas veces relacionada a cuadros más depresivos, ¿no? Y esto obviamente hace de que también aparezcan este tipo de ideación. La siguiente. Alejandro, estamos a media hora de finalizar el tiempo del encuentro. No sé si vos querrías que retomemos algunas preguntas del auditorio o, bueno, avanzar con esto después, como para ir regulando el tiempo, digo. Sí, yo en más o menos 5 o 10 minutos ya termino. Genial. Bien. Bien. Bueno, esto es muy importante, ¿no? La contención del paciente a través del discurso. Y vemos que existe un riesgo de vida, obviamente tenemos que actuar de inmediato. Por ejemplo, si alguien que vino bajo el consumo de algún tipo de sustancias o no sabemos,
bueno, realizar algún tipo de lavajes. Muchas veces vienen los pacientes con sobreingesta de medicación, no sabemos qué cantidad, bueno, el paciente hay que dejarlo obviamente en observaciones, a lo mejor muchas veces hacer lavajes, y vienen con cortes, realizar el tratamiento de dichas heridas, ¿eh? Siempre obviamente en un entorno completamente seguro. Siempre que en el plano médico realizar un dosaje de sustancias, ¿eh? Y obviamente que si no hay una contención por medio verbal y el paciente está impulsivo, o vemos que si el paciente se va y hay un riesgo de que ejecute dicho acto, obviamente tenemos que proceder a la sujeción mecánica para permitir obviamente un tratamiento psicofarmacológico. Siempre, chicos, la sujeción es el último recurso, ¿no? Bueno, eso siempre. Siempre cuando ya se hayan agotado las últimas instancias, al igual obviamente que la internet. La siguiente. Evaluación siempre del riesgo. Determinar, obviamente, una vez que han ingresado a la guardia, que lo hemos evaluado, que lo hemos examinado, hemos hablado con el paciente, con el entorno, determinar, obviamente, si ha expresado estas ideas, tiene intenciones suicidas. Muchas veces los pacientes como que dicen que no tienen estas ideas, pero ciertas acciones nos sugieren de que lo pueden concretar. Entrevistar obviamente al paciente u otro referente familiar acerca de la historia, obviamente, de este paciente, de cómo se lo puede contener. Siempre realizar una evaluación contextual, porque un poco al inicio yo comentaba, ¿no?, de lo que en esto tiene que ver, de que si hay una conflictiva intrafamiliar, tenemos que ver a quién dejamos como referente de ese paciente, qué familiar. Si no, obviamente, si está la situación ahí compleja con alguno de los miembros, obviamente esto va a ser como el disparador para que esta situación, obviamente, o este cuadro se desestabilice aún más. Eso siempre importante, evaluar el riesgo. Si nosotros no vemos que está seguro, el afuera, obviamente, o bien el paciente en relación a sus ideas o sus intenciones, lo dejamos internado, lo dejamos en evaluación. La siguiente. Las estrategias terapéuticas inmediatas. La internación, donde evaluamos obviamente factores de riesgo. Se podrá considerar el alta, o sea, cuando lo has seguido, lo ha evaluado un equipo de salud mental, o bien cuando evaluemos que la lesión, la acción autolesiva sea de bajo grado, sea de baja consistencia, cuando el contexto familiar se evalúa como continente, cuando ya sea el paciente y también obviamente la familia presente una actitud de compromiso para adoptar las medidas de cuidado. Obviamente que no es que le damos el alta y ya fue, no. Está bueno muchas veces hacer un contacto telefónico, o un recontacto, es decir, que se acerquen a lo mejor en 24 horas, para ver cómo esto sigue, cómo está el paciente, o bueno, darle un turno, por ejemplo, con algún equipo de salud mental, ya sea obviamente del territorio, y hasta que eso se efectúe, nosotros obviamente en la guardia poder realizar algún tipo de contacto o de control. No lo podemos hacer eso en los centros de salud muchas veces, yo particularmente cuando trabajaba lo hacía, ¿no? Y ahora también lo seguimos haciendo también en el hospital y en el servicio. Esto es muy importante porque eso tranquiliza mucho al paciente y tranquiliza mucho al entorno y también nos tranquiliza a nosotros. Si no viene el paciente, no viene el familiar, tener un contacto telefónico para contactarnos con ese paciente y con ese familiar. No solamente pedir el contacto del teléfono del paciente, sino también de un familiar. Eso es muy importante. Porque si el paciente no contesta, tenemos que llamar al familiar. Siempre voy a dar bien concretamente la fecha y la hora del turno, y dar teléfonos, ¿no?, al familiar o al paciente en caso de una urgencia, a dónde se tiene que comunicar. La siguiente. Y a largo plazo.
¿Qué evaluamos? Obviamente que esto, si el paciente está internado, determinar si ha ido cediendo esta ideación y esta impulsividad suicida, esta conducta, si se le dio medicación, si fue en ese sentido dando efecto ello. Ir evaluando siempre el contexto familiar, siempre hablar con la familia, con el entorno, ampliar la red, por ejemplo, si es un adolescente, tratar en este sentido de convocar a la escuela a lo mejor, o convocar a algún referente importante del adolescente. Siempre esto nos va a ir determinando cómo estrategias de tratamiento tenemos que ir implementando, porque muchas veces esto va cambiando. Y si no estamos seguros, obviamente continuar con la internación. Siempre la institución debe ser el rol que ordene al paciente y al entorno. Y obviamente como profesionales de la salud mental y como equipos interdisciplinarios, dejar todo registrado en el libro de guardia, si toman una guardia, o bien en la historia clínica del paciente. Si no tiene criterios, o bien los tuvo, pero en relación a la internación se dieron, se detienen que dar el alta. Por lo tanto, dar el alta tampoco significa que no lo vemos más, sino que, en este sentido, asegurarnos de que ese paciente siga en un tratamiento ambulatorio, en lo posible interdisciplinario, ¿no? En su centro de salud, en su área donde convive. O sea, vive él o vive, muchas veces los pacientes, para no estar solos, se dirigen a otras regiones, a otras áreas. En ese sentido hay que contactarse muchas veces con los centros de salud o con la georreferencia, con los equipos territoriales, para pasar la información de estos pacientes. La siguiente. Recomendaciones para el equipo de salud. Nunca trabajar solos en estas situaciones. Siempre pedir ayuda. Convocar al servicio de salud mental del efector o el servicio de urgencia de salud si lo hubiera en el efector. Derivar al efector correspondiente y seguro en caso de no contar con los medios para contener la situación. La infraestructura debe ser la adecuada. Áreas dedicadas con medidas de seguridad para el abordaje. Permitir que el paciente y su entorno estén acompañados. Nunca dejar al paciente con riesgo de suicidio solo. Si el paciente se encuentra con excitación psicomotriz o ideación marcada de muerte, proceder a la sedación. Para ello muchas veces es necesaria la sujeción mecánica, siempre como última alternativa. La internación es la última instancia, pero muchas veces es la adecuada. Si hay una negativa y riesgo, evaluar e indicar a familiares o desde el efector la intervención judicial. De gran importancia que el equipo sea interdisciplinario para contener al paciente y a su entorno, armar red en territorio, sector de salud lo más próximo posible al domicilio o donde se aloje el paciente, y siempre mostrarnos predisponentes o con predisposición para trabajar con dicha red. Sectores de salud, escuela, comunidades religiosas, colegas. Lo siguiente. La tarea de prevenir siempre, hablar, esto es muy importante, el hablar de esto, el determinar de que el pedir ayuda es lo mejor que puede sucederle, los centros de asistencia al suicida, o, digamos, el alojamiento de los pacientes cuando vienen con estas crisis en los diferentes efectores polivalentes o de salud. La siguiente. En el 2010, en Argentina, declaró al día 10 de septiembre como Día Nacional de Prevención del Suicidio, y en el 2021 el Gobierno Nacional reglamentó la ley para prevenir, obviamente, el suicidio, una ley que se había sancionado en el 2015. Por lo tanto, esta ley tiende, obviamente, a prevenir por objeto la disminución de la incidencia, la prevalencia del suicidio a través de la asistencia y la posvención. La posvención tiene que ver con el hecho de cómo actuar, ¿no?, ante aquellos pacientes que han pasado por esta situación de suicidio, es decir, si han tenido intentos, cómo
cómo continuar con ellos, cómo obviamente alojarlos, cómo acompañarlos en esto, y también acompañar a las familias o al entorno de aquellas personas que han fallecido por un intento de suicidio, teniendo en cuenta lo que hablábamos al inicio de lo que significa la trascendencia, la marca que genera alguien en la familia que haya fallecido por suicidio. La Organización Panamericana de la Salud recomienda como actividad preventiva, obviamente, accionar sobre la población vulnerable, los adolescentes, sobre todo, la coordinación y colaboración con varios sectores, salud, educación, justicia, las habilidades sociales. Esto es muy importante porque las habilidades sociales permiten en este sentido determinar a partir de alguna cuestión objetiva o subjetiva cómo pedir ayuda, cómo hacerlo, a dónde acudir, sobre todo que los adolescentes estén informados, muy importante. Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas que muestren riesgo para brindar ayuda, sobre todo aquellos pacientes que pueden estar a lo mejor en tratamiento por algún padecimiento subjetivo. Y obviamente todas estas intervenciones deben darse en forma interdisciplinaria. La siguiente. Bueno, yo traje un caso clínico, por ahí sí, creo que... no está ahí, está la bibliografía, pero traje también un caso clínico. Si quieren, lo que podemos hacer es dejar un poquito abiertas las preguntas, y si no, traje un caso clínico aquí para leerlo, que no está ahí en la diapositiva, pero para leerlo. Me parece que el último de esas diapositivas está Mariana. Gracias. ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿se me escucha? Sí. Ahí Leandro Soracio hizo una pregunta bastante interesante en el chat. Sí. Bien, o bien la leemos, o si no, si Leandro sigue estando, lo que pregunte él directamente. Como ustedes prefieran. Como prefieran. Bueno, le pregunto directamente. Surge que una menor de edad, en su segundo intento de autólisis, entra en la guardia del hospital donde trabajo, y su único acompañante hacia la guardia del hospital es el marido de su madre, la cual, por diferentes informaciones que después fuimos adquiriendo, es la principal fuente de riesgo de esta menor. Y al momento de hacer el traslado a Santa Fe, a un sector de mayor complejidad para valoración por salud mental, es el único que se impone como acompañante de esta persona, y no hubo forma, por más estrategias que usamos, de sacarlo de la situación a la pareja de su madre, la cual su madre quedaba al cuidado de un recién nacido, entonces tampoco podía acompañarla, etc. La dejamos en el sector donde la trasladamos, y después, por diferentes razones logísticas, esta joven, esta adolescente, quedó en manos de este adulto, y perdimos el contacto directamente. La situación de riesgo, el contexto social de la paciente es altísimo, y al momento de efectuar un traslado para quitar el factor de riesgo, tuvimos que trasladarla con esta persona, y encima la dejamos en otra ciudad con esta persona. Entonces, ¿qué estrategias se pueden abordar? Nosotros intentamos muchas, pero la verdad que no fue efectivo. Sí, bueno, una situación bastante compleja, digamos. A ver, siempre uno lo que el equipo de salud, obviamente, lo que tiene que determinar en ese sentido, obviamente, la integridad física, obviamente, en este caso de la niña, digamos. ¿Cuántos años tiene ella, la nena? 13 años. 13 años. Bien.
o bien ir viendo si se puede, obviamente, ampliando la red. En sentido, yo creo que por ahí ver, ya sea familiar, ¿no? O bien a lo mejor vecinal, o bien a lo mejor también escolar en ese sentido, un poco para dejar a alguien de referencia, en ese sentido, que cuide esta situación a esta niña, con un marco obviamente de responsabilidad y de cuidado, porque, a ver, si esta chica tiene estas ideas, tiene estos pensamientos, y este adulto, en este sentido, realmente no es consciente o minimiza esa situación, bueno, indirectamente está entrando en riesgo. Entonces yo creo que el principal objetivo, o lo que primero podríamos hacer, es ver si se puede ampliar un poco la red. Es decir, buscar algún tipo de alternativa en relación para ver qué otra persona en ese sentido, digamos, se responsabilice del cuidado de esta menor. Teniendo en cuenta también de que, bueno, si la madre no puede, o bien en ese sentido algún otro familiar cercano a la madre, lo puede hacer. Creo que acá lo que tiene que ver es la línea de parentesco es muy importante. Ver desde ese lugar a ver quién otro familiar responsable, adulto, puede en este caso contener la situación de esta menor. No sé si ustedes eso lo han podido hacer. ¿Se ha podido un poco ampliar la red en relación a eso o no? En ese momento sí, nos quedaba la abuela, que por sus condiciones de salud no podía, y una tía que tampoco podía. Entonces el único que quedaba, y que de hecho se imponía para ir en el traslado, era el marido de la madre de la chica, donde hay todo un escenario de delincuencia, consumo problemático, etc. Y hoy cuando vos estabas hablando de esta especie de mutismo, de cuando vos querés hablar con el paciente y no puede expresarse, etcétera, se evidenció durante toda la intervención y el traslado, y al momento de dejarla en el hospital de mayor complejidad, quedamos con imposibilidad, digamos, de intervenir. O sea, es que había dos situaciones, una situación concreta de que no tenía quien la acompañe, y la otra situación de que había una especie de secreto familiar que sostener, donde la persona que acompañó en el traslado se impuso totalmente. Sí, a ver, por ahí, digamos, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? El hecho de la supervisión por parte, obviamente, del equipo de salud, es decir, la presencia del equipo a lo mejor un poco más cercano al domicilio, por ejemplo, un poco para ir evaluando esto. Y bueno, y si no, también dar instancia al plano judicial, al plano legal, ¿no? A niñez, por ejemplo. Acá hay una niña que obviamente en ese sentido está en riesgo. Digamos, la madre no se está pudiendo hacer cargo de esta situación. Hay familiares también que tampoco se están pudiendo hacer cargo por X motivo. Y nosotros estamos evaluando, en este caso ustedes, allí, bueno, obviamente el riesgo de esta menor. Por lo tanto, bien, evaluar, yo haría en este sentido sería la indicación, ¿no? Evaluar si se puede ampliar un poco la red, determinar y ir avisando en este sentido que si esto por ahí no se puede acceder, bueno, la presencia de una instancia más legal y que la intervención obviamente de niñez. ¿Vamos? Alejandro, ¿podría Muchas gracias. consultarte acerca de, también medio parecido a lo que habló Leandro, pero en el sentido de que cuando la persona es adulta, pero que tiene una recurrencia en las tentativas de suicidio, no tiene ningún tipo de familiar o apoyo, y vos nombraste hoy derivar a efector seguro? Esos efectores seguros que vos comentás, ¿a qué se refieren puntualmente? ¿Es cuando está judicializado? ¿Se refieren a neuropsiquiátricos? ¿Qué pasa con la gente que no tiene apoyo? No, yo lo que me refería en un lugar seguro muchas veces, a ver, cuando por ahí estas situaciones llegan a la guardia o a un centro de salud, o digamos a un SANCO, bueno, digamos, muchas veces de acuerdo a la complejidad de la situación, situaciones que sí se pueden resolver y se pueden obviamente seguir evaluando, pero hay otras situaciones que son muy complejas, ¿no? Y muchas veces es necesaria obviamente una internación con un equipo interdisciplinario que pueda llevar a cabo esa internación. Yo obviamente soy partidario siempre de las internaciones en los polivalentes. Entonces, Es donde no los sentido, quieren a los pacientes psiquiátricos, justamente, o los quieren lo menor tiempo posible.
Bueno, sí, pero en realidad creo que hay que hacer una apuesta en relación a eso, ¿no? Creo que hay que ir un poco ganando esa apuesta en relación a lo que significa el hecho de el alojamiento de los padres. Es la cruzada que estamos teniendo todo este tiempo, ¿no? Ujú, Pero bueno, por ejemplo, si alguien que está, supongamos, en un pueblo cercano a Venado Tuerto, un ejemplo, ¿no? Bueno, recibe una sí. situación de tal magnitud, por ejemplo, donde Ujú, no hay a lo mejor una habitación o hay pocas habitaciones para internarlo. Está solamente el enfermero, no hay médico. Y bueno, no me queda otra por ahí que llamar la ambulancia al pueblo, comunicarme con el Sanco de Venado Tuerto, comunicarme con la gente de la guardia y decirle que lo tengo que internar, se tiene que internar. Es decir, ¿no? Yo acompañarlo, buscar a alguien que lo acompañe, ¿no? Ese sería un ambiente seguro, ¿no? ujú. ¿Y la continuidad? Bueno, la continuidad en ese sentido, eso depende muchas veces de el contexto social, ¿no? Muchas Claro. veces estos pacientes estabilizan, pero obviamente vuelven a un entorno que los desestabiliza. Y más si es recurrente. Ahí es donde vos nombrás lo de la judicialización, que se lo envíe a algún lugar donde pueda estar permanentemente contenido, o lo de los equipos de salud. No, la judicialización es cuando uno evalúa, digamos, en una situación puntual el riesgo, ¿no? Por ejemplo, digamos, alguien que viene, digamos, con la idea, ¿no?, de suicidio, o que lo traen con una idea de suicidio, con un antecedente de suicidio. En ese sentido, el paciente no accede a las indicaciones, ¿no? O el paciente, supongamos, se quiere fugar, por ejemplo, ¿no?, sabiendo de que está con esta idea marcada, fuerte, una tentativa de querer hacerlo. Bueno, obviamente si hay un familiar, yo tengo obviamente que indicar en ese sentido que lo judicialicen, o bien si el paciente está internado, entra a la guardia, lo tengo en observaciones, pero el paciente se quiere ir, ¿no? Y yo evalúo un riesgo a partir de allí de integridad del paciente, bueno, voy a tratar de alguna u otra forma buscar de convencerlo, y si no es así, obviamente también desde nuestro lugar la judicialización. Eso se ha hecho muchas veces, se ha tenido que hacer. Hay pacientes que se han internado y posteriormente se han tenido que judicializar, estando internados. Ujú. Y más ¿Por allá qué? de que nadie quiera hacerse cargo, suponete que no tenga familiares, algún consentimiento informado respecto a quién se va a hacer cargo, como por ejemplo decíamos de esta chica, la escuela, los vecinos, porque ¿quién quiere tomar esta situación y hacerse cargo legalmente, digamos? Como, Sí, por eso, obviamente. En ese sentido, si no hay mucho entorno, para eso obviamente está la ley. Por lo tanto, en ese sentido lo que hace es, obviamente, abocar en un primer momento la integridad física y psíquica de la persona. Después, a partir de la estabilización del paciente, se verá cómo se puede armar, si se puede armar algo. En este caso de esta niña, bueno, no estaría mal la intervención de niñez, teniendo en cuenta que por ahí tiene un entorno que tampoco se está en ese sentido ocupando de esta cuestión subjetiva de esta chica, ¿no? Encima dejan a alguien que realmente minimiza esta situación. En realidad todo el entorno de esta chica está minimizando la situación, ¿no? Entonces yo creo que desde el sector, del equipo, se tiene que dar parte niñez por esto. La niñez obviamente con sus recursos podrá en ese sentido dar una respuesta, ¿no? Y dar niñez en el sentido de evaluar si están las pautas correspondientes para el cuidado de esta chica, no solamente desde este lugar, sino también desde otro lugar, ¿no? La historia que contó Leonardo tiene que ver con que una familia que está en el tráfico, consume, como que hay que ver si esa chica también, esa niña, ¿no?, está, digamos, en un ambiente seguro, ¿no? ¿Estamos? perfecto, gracias. Ujú. Bueno, Te agrego algo más, Alejandro, digo, para pensar en, digamos, de estas dos situaciones diferentes que se plantearon, ¿no? Por un lado, la chica que es menor de edad, por supuesto que hay que poder pensar en escucharla a ella, a ver dónde ella ubica un lugar seguro, ¿no? Porque muchas veces hay que despejar si ella se referencia con alguna amiga, con alguna familia, con alguien que se sienta en un lugar en donde se pueda, obviamente, no mandar, sino trabajar, convocar, pensar, ¿no? Son tareas
que llevan tiempo, por eso es importante resguardarla en un espacio como el hospital, en un hospital general, donde la podemos escuchar, intervenir con un equipo, ¿no? Ir construyendo en coordinación con un centro de salud, con estos allegados, sí requiere de esta urgencia de pensarlo con una medida de protección de derechos, en ese sentido una medida de protección excepcional o alguna medida de resguardo que pueda hacer intervenir por la Dirección de Niñez, o sí podemos pensar en algunos otros apoyos. Digo, y en caso de la situación esta que planteaba Cristina en relación a una persona ya mayor de edad, quizás también ahí lo que podemos pensar son sistemas de apoyos para acompañar, ¿no? Porque si no siempre recurrimos al que hay que llevarla a algún lado que la cuiden, ¿no? Como si, ¿no? Siempre insistimos con la idea del manicomio como lugar último que resguarda y cuida, ¿no? Poder pensar en otras, ¿no? Lo que Alejandro nos proponía era intervenir en la crisis, estabilizar, acompañar, ¿no? Quedar acompañando ese cuidado, es decir, con llamados, con contactos, con seguimiento de entrevistas y demás, en coordinación con referencias afectivas que tenga esa paciente, y si no la tiene, poder pensar en sistemas de apoyo, es decir, acompañamientos terapéuticos, ¿no? Poder pensar algunos otros apoyos que puedan estar ayudando a enriquecer, a complejizar la estrategia para que esa mujer no quede sola, ¿no? En ese lugar, en esa casa, ¿no? Digo, esos también son desafíos que tenemos como dispositivos de salud, como efectores de salud, en ayudar a construir esas redes, a esas personas que vienen tan aisladas, ¿no? Tan por fuera de algún entramado social, acompañarlas, ayudarlas en ese entramado. Sí, sí. Sí, lo que dice un poco acá Florencia es cierto, esta cuestión de la presencia de lugares, ¿no? Por ejemplo, las casas a medio camino, las casas asistidas, ¿no? Que también esto aboga mucho la nueva ley de salud mental, ¿no? Por la desmanicomización en ese sentido, ¿no? Creo que esto cumple muchas veces esta función de alojamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Con distintos tipos de padecimiento. Pero el hecho de los recursos son muy importantes. Ahora bien, cuando muchas veces los pacientes no están pudiendo llegar por X motivos a los efectores, nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder llegarnos hacia ellos. En este caso, en esta chiquita, ¿no? Bueno, a ver, este hombre bastante reticente, no sé por qué cuestione, pero bueno, nosotros tenemos que en este sentido ir acercándonos a esta niña, ¿no? Ir tratando de entablar un vínculo con ella. Yo sé que muchas veces esto es trabajo de hormiga, y capaz que por ahí tiene que ir un trabajador social, a lo mejor no sé si tanto un médico, porque si no se persigue y se paranoiquea mucho la situación, ¿no? Pero ir entrando desde otro lugar, ¿no? Para ir estableciendo ahí un vínculo más cercano con esta niña y con el entorno que a lo mejor pueda llegar en este sentido a ayudar y acceder a la ayuda, ¿no? Bueno. Alejandro, Sí. yo una consultita. ¿Cómo nosotros trabajamos en un pueblo y en un SANCO? Pero siempre la duda es cómo poder compatibilizar esta idea de salud mental con un modelo médico hegemónico y un funcionamiento asistencial que se da, digamos, en el efector. Entonces, me parece que a partir de ahí es el tema de cómo poder empezar a desandar esta idea de salud y poder repensarla desde una cuestión más de salud integral. En nuestro efector, las situaciones de salud mental se abordan directamente como cualquier urgencia médica. No hay, digamos, una especialización en esto, no hay equipo de salud mental, y esas intervenciones a veces se derivan a una psicóloga o en su defecto van al domicilio sin ningún tipo de acompañamiento. Siempre pensando en que todavía se sostiene esta idea del funcionamiento médico hegemónico y de una política asistencial. Sí, a ver, yo te cuento lo que más o menos se hace de nuestro lugar y de nuestra experiencia. Lo más importante siempre es tratar de conformar equipos lo más variado posible. Creo que eso hace que los diferentes tipos de equipos y de dispositivos se enriquezcan.
Eso es lo que intentamos, obviamente, desde la salud mental, y teniendo, digamos, una gran disparidad de profesiones, que permitan en ese sentido ir viendo, ya sea lo subjetivo como lo clínico de distintos parámetros. Porque, bueno, sucede de que también los pacientes que acuden o que se internan, digamos, por salud mental, le pasan otras tantas cosas clínicas, y muchas veces, digamos, por esta cuestión de lo hegemónico, muchas veces no se ven, ¿no? En ese sentido. Es un trabajo que cuesta muchísimo. Hay que romper muchas cuestiones muy estructuradas, tienen que ver obviamente de la formación. Yo creo que esto en el terreno de la Facultad de Medicina viene en falencia, porque esto no se inculca desde la facultad, pero se tiene que empezar a inculcar para esto poder empezar a practicarlo ya en un terreno más práctico y pragmático. Pero la conformación de equipos variados, yo creo que hace de que todos nos oxigenemos. Atender a un paciente con una depresión, pero que a la vez con un clínico, o con un traumatólogo, o con un ginecólogo, una ginecóloga, que el psicólogo hable con el ginecólogo, es decir, y armar distintos tipos, obviamente, en ese sentido de dispositivos o de redes, obviamente eso es lo que realmente hace que se enriquezca, obviamente, el proceso de salud, ¿no? Pero el consejo sería ese, ¿no? Armar equipos y ir, obviamente, enriqueciéndose, digamos, de conocimientos. Nosotros trabajamos mucho con, bueno, acá tengo una residencia, pero hacemos muchas interconsultas con clínica, con traumatología, con cirugía, ¿no? Con ginecobstetricia, con maternidad. Interviene mucho trabajo social también, lo convocamos. Por ahí actuamos ante sus pacientes puntuales y obviamente se arma, digamos, el esquema en relación a cómo trabajar con ese paciente, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, lleva tiempo y también lleva tiempo en romper ciertas estructuras. Pero bueno, es un desafío mucho más que interesante. Y permite tener una visión completamente distinta de lo que es la medicina, de la salud en sí. El trabajo en terreno es muy interesante. Yo creo que el terreno da mucha información, por eso ir a la casa de un paciente, llegarnos hasta el domicilio de un paciente, nos brinda muchísima información en relación a cómo ese paciente vive, cómo es su entorno, cómo se manejan, ¿no? Y eso por ahí en los pueblos, en los lugares chicos, es más fácil a lo mejor. En las ciudades por ahí nos cuesta un poco más. Yo cuando trabajaba en el territorio lo hacíamos, la verdad que a mí me encantaba. Y aparte permite de ese sentido establecer un vínculo con tu compañero muy importante, un vínculo desde otro lugar. Tiene que ver no solamente desde el trabajo asistencial, sino también desde el trabajo de lo que compartís vos con el otro, ¿no? A partir de ahí vas armando muchísimas cosas en relación a cómo trabajar con el paciente. Se van apareciendo muchas ideas en relación a eso. Así que, pero bueno, el consejo que te puedo dar es esto, ¿no? Lo más variado posible, lo más interdisciplinario posible, y tiempo, y voluntad, y querer hacer ese cambio. Bueno, estamos ya sobre la hora casi de cierre del encuentro. La verdad, Alejandro, súper nutrido todo tu trabajo, súper claro, por otro lado, respecto de los diferentes tópicos, los diferentes puntos. Quedan algunas preguntas que, bueno, lo dejamos para el segundo momento o algún segundo momento que tengamos respecto del abordaje del suicidio, como por ejemplo, Gabriela pregunta, bueno, ¿cómo abordar desde la central de comunicaciones de los sistemas de emergencia intentos de suicidio con el paciente en línea? Bien, bueno, me parece que eso amerita todo un despliegue que hoy ya no vamos a poder hacer, pero lo dejamos ahí como digamos, en cartera, por decirlo de alguna forma. Se me ocurría como para cerrar un poco respecto de todas las preguntas que hicieron los compañeros y de estos últimos compañeros que aportaron, digamos, de su experiencia, pensar en la construcción
como siempre decimos, de lo artesanal, ¿no? Que lo artesanal de la construcción de abordajes es requete contra importante. Hoy por hoy, más allá de las quejas que a veces sucede, la tecnología nos ayuda con eso en el sentido de que podemos armar grupos de WhatsApp. Por ahí los grupos de WhatsApp son 15 equipos que están trabajando por una sola situación en diferentes espacios, en diferentes lugares y desde diferentes áreas. Entonces, bueno, me parece que teniendo este capital, por decirlo de alguna manera, siempre de alguna forma vamos a poder dar una respuesta que no deje solo ni al paciente, ni a la familia, ni a los equipos, digo, porque ahí también la contención para con nosotros mismos como agentes de la salud pública, como compañeros, compañeras, compañeros de salud mental, bueno, es re importante. Sea como fuere, siempre alguien puede responder o hacer alguna acción eficaz en relación a esto. Así que, bueno, también dejar esa pequeña cuestión dicha. Y bueno, nada, dar por cerrado el encuentro de hoy, agradecerte de nuevo, agradecerle a las compañeras del equipo de gestión de la Dirección de Salud Mental y a Celina, que hoy no pudo estar, pero bueno, que apostó también a este espacio, digamos. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. En lo que yo puedo aportar, yo no sé si está mi mail ahí. Está en la No lo estoy viendo, diapositiva. pero si querés te subís al chat. O sea, no sé si puedo subir de acá, a ver, no sé qué. Ahí, si no, a lo mejor en el... Subimos ¿Querés acá por la vida técnica. pasármelo? Yo lo... Sí, si me lo querés pasar al WhatsApp, yo después lo escribo. Dale, listo. Dale. Ok. Bueno, gracias a todos, a todos. Excelente charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, saludos. Gracias. Chao. Chao. Quiero agradecer esta charla, fue muy interesante para mí, como creo que para todos, muy bien explicado, se ha alargado, pero la explicación fue realmente impresionante y todo lo que pudimos ver y recordar de lo que no habíamos, hace años que no estamos en el tema. Yo les agradezco mucho y mil felicitaciones. Bueno, gracias. Muy amable, Muchas gracias. gracias. Saludos a todos. Luego, chao, chao.